Buenas, mi nombre es José David González de grado décimo A y en este video daremos explicación a la actividad de aprendizaje correspondiente a la guía del cuarto periodo de estadística. Este grupo está conformado por Luis Fernando González, César Páez y mi persona José David González de grado décimo A. Damos paso a los ejercicios de la página 183. Ejercicios 1B, 1D y 2B. El ejercicio 1B nos dice: identifica las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de cada parábola luego de esa gráfica. Y2 es igual, y al cuadrado es igual a 32x. Para identificar el foco primero hay que despejar P de la ecuación, luego de despejar P hallamos la coordenada del foco, la ecuación de la directriz y la medida del lado recto. Por último graficamos. Y al cuadrado es igual a 32x, y al cuadrado es igual a 4px. De aquí pasamos a 32x, que es igual a 4px. P es igual a 34x, 32x por 4x, que P es igual a 18. Tenemos un foco de 8,0, una directriz de menos 8 y un lado recto de 32. El inciso D nos dice: x al cuadrado es igual a 2y. Para hallar los elementos que se nos piden, primero se debe despejar P de la ecuación en la parábola y a partir de esta se sacan todos los elementos de esta. Al final se grafica. Y al cuadrado es igual a 2y, x al cuadrado es igual a 4py, 2y es igual a 4p por y, p es igual a 2y sobre 4y y p es igual a 1 medio. El foco es de 0,1 medio, la directriz es de menos 1 sobre 2 y el lado recto es 4p, 4 por 1 sobre 2, que igual a 2. En los ejercicios anteriores podemos notar las gráficas aquí ya representadas, el inciso D y el inciso B. Pasamos al punto 2. Hay la ecuación canónica de cada parábola a partir de las condiciones dadas. B es igual a 0,0 y directriz x más 8 que es igual a 0. Para hallar la ecuación canónica con las condiciones dadas, primero hay que hallar P, valor el cual se puede hallar despejando la ecuación de la directriz para hallar P. Y por último continuamos la ecuación canónica. Y es igual a menos P, D es igual a y más 8 que es igual a 0. D, por lo tanto, es y igual a menos 8, 8 es igual a p. X al cuadrado igual a 4py, que está igual a x al cuadrado, 32y. La ecuación canónica es x al cuadrado, que es igual a 32y. Pasamos al ejercicio de la página 186. El primero nos dice: representa un plano cartesiano una de las siguientes parábolas. X menos 1 al cuadrado es igual a menos 16 por y menos 2. Antes de poder representar las parábolas, primero debemos hallar el foco, el vértice, la directriz, el lado recto y el eje de simetría a partir de la ecuación. X menos 1 al cuadrado, que igual a menos 16 por y menos 2. Menos 16 igual a 4p, p es igual a menos 16 sobre 4 y p es igual a menos 4. El vértice es 1,2, el foco es 1,2 menos 4, que esto es igual a 1, menos 2. La directriz es 6, el eje de simetría es x igual a 1 y el lado recto es menos 16. Podemos anotar la gráfica representada. El inciso D nos dice: y al cuadrado es igual a menos 12 por x menos 2. Para representar la gráfica primero hallamos P y hallamos todos los elementos de la parábola y graficamos. Y al cuadrado es igual a menos 12 por x menos 2, esto es igual a y menos 0 al cuadrado es igual a menos 12 por x menos 2. De esta ecuación nos da un resultado de menos 3, el vértice es 2,0, el foco es 2 menos 3 que es igual a 0,0, que es igual a menos 1,0, la directriz es 5, la simetría es 0 y el lado recto es menos 12. Luego en la página 186, el ejercicio nos dice: determina la ecuación canónica de cada parábola a partir del vértice y el foco dados. El inciso B nos dice: B es 3, menos 2 y F es 3,0. Para determinar la ecuación canónica con el vértice y el foco, lo primero que debemos hacer es identificar H y K. Luego en el foco identificar la coordenada del vértice, que fue sumada con P, despejar P y luego con los datos obtenidos determinar la ecuación canónica. B igual a 3, menos 2, H es 3 y K es menos 2. F, como H es igual, se despeja P en K. P
Entonces, de la ecuación que representamos aquí en la diapositiva, nos queda menos 2, perdón, nos queda 2. Como el foco es de la forma h, k más p, el eje de simetría de la parábola es paralelo a y, y por lo que la ecuación canónica de ese modo, x menos 3 al cuadrado que es igual a 4 por 2 por y menos 2, por lo tanto x menos 3 al cuadrado que es igual a 8 por y más 2. El inciso D nos dice b menos 3, menos 2 y f menos 6, menos 2. Para hallar la ecuación canónica debemos hallar h, k y p, además de hallar el foco para determinar a qué eje es paralelo del eje de simetría de la parábola. b es menos 3, menos 2, h es menos 3 y k es menos 2. Aquí representamos que despejamos P, por lo tanto P es menos 3. Se construye la ecuación con el eje de simetría paralelo a X. Nos quedaría ya más 2 al cuadrado menos 12, que es igual a menos 12 por X más 3 al cuadrado. El ejercicio 3 nos dice, hallar la ecuación canónica de cada parábola según las condiciones dadas. El vértice está en menos 2,2 y el lado recto mide 4 unidades y corresponde con el eje Y. Para hallar la ecuación canónica con las condiciones dadas, primero hallamos P mediante la longitud del lado recto, luego hallamos la ecuación canónica con los datos conocidos. B menos 2,2, H igual a menos 2 y K es menos 2. La ecuación canónica que nos quedaría es el punto P, perdón, es igual a 1 y la ecuación canónica es x más 2 al cuadrado es igual a 4 por y menos 2. Ejercicio 3, el inciso D nos dice, su vértice está en 3,0 y la directriz es del eje Y. Para determinar la ecuación canónica con los datos dados, primero hallamos la P con la directriz y con H, ya que la directriz de la parábola es el eje y podemos darnos una idea de que el eje de simetría es paralelo a X, y se construye con la ecuación en base a eso. B 3,0 igual a H menos H igual a 3, K igual a 0. De esto, la ecuación canónica que nos queda es P es igual a 3. De aquí la ecuación canónica es y al cuadrado que es igual a 12 por X menos 3. El ejercicio 4 nos dice determina los elementos de cada parábola a partir de la ecuación. El inciso B nos dice x más 3 al cuadrado que es igual a 9 por y menos 6. Para hallar los elementos de la parábola, primero debemos identificar ciertos elementos en ellos como h y k y también p. En este ejercicio h igual a menos 3 y k es igual a 6. Y p correspondería a 9,9 entre 4. 9 cuartos. El vértice es menos 3,6, el foco es menos 3,33 cuartos, la directriz es y que es igual a 15 cuartos, el lado recto es 9 y la eje de simetría es menos 3. El inciso de y al cuadrado es igual a 16 por x más 7. De aquí h es igual a menos 7, k es igual a 0, p es igual a 4, vértice es menos 7,0, el foco es menos 3,0, la directriz es menos 11, el lado recto es 16 y el eje de simetría es 0. Página 187 nos dice, hay el punto de intersección de cada parte de parábolas dadas. Y más 1 al cuadrado igual a 4 por x más 2 y y más 1 al cuadrado igual a 4x. Pues las palabras no se intersecan entre sí. También podemos usar el método gráfico. El inciso D nos dice y al cuadrado que es igual a 4 menos 4x, y menos 4 al cuadrado que es igual a 8 por y más 11 más 1. Utilizando el método gráfico no se intersecan. Aquí podemos ver los gráficos representados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis González de grado 10A y vengo a exponer la segunda parte de la guía de estadística del cuarto periodo. Empezamos con el ejercicio, la página 190, los ejercicios 1B, 1D, 2B y 2D. Vamos con el ejercicio 1B de la página 190, que nos pide representar cada parábola. Nos da una ecuación general que es x al cuadrado más 12x más 12y más 96 igual a 0. Entonces, para poder representar esto en el plano, tenemos que convertirlo en una ecuación canónica. Sacamos sus elementos y los graficamos. Entonces tenemos que D es igual a menos 2H igual que igual a 12. Entonces H es igual a 12 sobre 2. Tenemos que H igual a menos 6.
E es igual a menos 4p, entonces es igual a 12, que también es igual a 12. Entonces p es igual a menos 12 sobre 4, que p es igual a 3. F tenemos que es h al cuadrado más 4pk más 96, igual a 96. Entonces esto es, tenemos que h es menos 6 al cuadrado más 4 por p, que es menos 3, y no tenemos el valor de k, entonces igual a 96, nos va a dar 36 menos 12k más igual a 96, nos va a dar 12k. Hacemos lo que es la ecuación, traspasamos, nos va a quedar k, que es igual a menos 60 sobre 12, entonces k es igual a menos 5. La ecuación canónica de este tenemos que es x más y al cuadrado igual a menos 12 por y menos 5. Tenemos que el vértice de la parábola, el punto más alto de la parábola es menos 6, menos 5. Que el foco es menos 6, menos 8. Que la directriz de este es menos 2 y tenemos que el eje de simetría es menos 6. El lado recto es menos 12. Ahora tenemos el punto 1D, que es y al cuadrado menos 16x más 8y más 64 igual a 0. Realizamos el mismo procedimiento del anterior ejercicio, solo que reemplazamos con los valores diferentes en cada ecuación. Y tenemos que el vértice de la parábola está en 3, menos 4, que el foco está en 7, menos 4, la directriz está en menos 1, el eje de simetría es igual a menos 4, el lado recto es 16. Y la ecuación canónica de este es y más 4 al cuadrado igual a 16 por x menos 3. Tenemos el ejercicio 2b, que nos pide determinar la ecuación general de cada parábola a partir de su ecuación canónica. Tenemos que, para determinar la ecuación general de la parábola con la ecuación canónica, debemos despejar la ecuación canónica y luego identificar D, E y F en la expresión para determinar la ecuación. Aquí despejamos la ecuación canónica, que nos da y al cuadrado más 4y más 4 igual a 16x menos 32. Ahora pasamos todo esto acá, lo igualamos. Pasamos todo esto acá, lo igualamos a 0. Identificamos los valores, identificar D, E y F, lo identificamos, y para hallar la ecuación general resolvemos la ecuación canónica, despejamos y que aquí nos da la ecuación, que la ecuación canónica, la ecuación general es y al cuadrado menos 16x más 4y más 36 igual a 0. En el punto D realizamos lo mismo, solo que reemplazamos con los valores que nos da este ejercicio, y nos va a dar que la ecuación general de este es y al cuadrado menos 9x menos 2y más 10 igual a 0. Tenemos ahora el ejercicio 6b de la página 191, que nos pide determinar la ecuación canónica a partir de cada parábola, a partir de su ecuación general. Tenemos que y al cuadrado más 12x menos 8 más 18 igual a 0. Entonces, lo que hacemos es despejar acá h y p. Tenemos que D es igual a menos 4p. Tenemos la fórmula que del anterior ejercicio también, de menos 4p, que es igual, en este caso, sería 12. Entonces tenemos que p sería igual a menos 12 sobre 4. Y tenemos que p es igual a menos 3. Despejamos que la fórmula es menos 2k igual a 0, que tenemos acá. Entonces sería k igual a menos 0, sobre 2, k es 0. Y f, que es k al cuadrado más 4ph, reemplazamos los términos y nos va a dar que es igual a 2 tercios. Entonces tenemos que y menos 0 al cuadrado es igual a menos 12x más 2 tercios. Tenemos ahora el ejercicio 7b de la 191, que pide hallar la ecuación canónica e indicar los elementos de la parábola según las condiciones dadas.
pasa por los puntos 6, menos 20, 0 punto menos 4 y 0,12. Y su eje de simetría es paralelo al eje X. Para hallar la ecuación canónica, primero debemos hallar la ecuación general, para eso debemos hallar D, E y F. Reemplazando las coordenadas de este. Entonces, como vemos aquí, reemplazamos en la ecuación, vamos a reemplazar todos los términos por lo que nos dan. 6D, nos quedaría que 6D más 20E más F igual a menos 400. 0D menos 4E más F igual a menos 16. 0D más 12E más F igual a menos 144. Entonces se eliminan las D porque valen 0. Se despejan E y F en 2 y 3. Y por el último se despeja D con los valores de D y F. El ejercicio 7B, tenso, donde vemos cómo despejamos a D y a F en las ecuaciones. Y nos da como resultado que la ecuación canónica es y menos 4 al cuadrado igual a 32 por x más 2. La evaluación de aprendizaje dice que una farola parabólica mide 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto, tal como lo muestra la figura. Para saber la distancia de a la que se encuentra el filamento de la base del bombillo, primero tomamos la base del bombillo con el vértice y el vértice va a ser 0,0. Entonces tomamos la punta del filamento con el foco de la parábola. Y la distancia sería P y el eje de simetría la apropiamos como el eje Y, siendo así que el ancho de la farola quedaría dividido en 2 y si tomamos a una unidad del plano como un centímetro tendríamos que los puntos 3, menos 2 y menos 3,2 pasan por la parábola. Y por último hallamos P con los datos que tenemos. X al cuadrado menos igual a 4PY, 3,2 es igual a. Entonces tenemos que 3 al cuadrado es igual a 4P por 2. Entonces 9 es igual a 8P. Y entonces tenemos que P es igual a 9 sobre 8. Tenemos que la distancia entre la bombilla y el filamento es de 9 sobre 8 centímetros. En la página 193 nos pide el ejercicio 1B, 1D, 2B y 2D. En el ejercicio 1B nos pide identificar los elementos de las siguientes elipses. Luego representa las elipses en el plano. Tenemos que el punto B dice x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 100 que igual a 1. Para hallar los elementos de las elipses de la ecuación canónica, primero debemos identificar si el eje local de la elipse está en el eje X o el eje Y. Luego hallamos A, B y C y con estos datos hallamos los elementos de la elipse. Como vemos aquí en la fórmula, cómo se ejecuta la ecuación, tenemos que el foco es igual a 0,-6. Vértice ya en 0,-10 y en 0,10. Aquí el B menos 0,8 y en 8,0. Menos 8,0 y 8,0. Longitud de eje mayor que es 2A igual a 20 y el eje menor es 2B que igual a 16. Tenemos que el lado recto de este es 2B cuadrado sobre A. Entonces tenemos que 2 por 64 sobre 10 igual a 128 sobre 10 que nos da 12,8. En el D tenemos a x al cuadrado sobre 81 más y al cuadrado sobre 100 igual a 1. Pero hacemos lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Identificamos a cuadrada y b cuadrada en los denominadores buscando el mayor entre estos. Luego se hace a y b y por último determinamos los elementos respectivos de la elipse a graficar. En el D tenemos a x al cuadrado sobre 81 más y al cuadrado sobre 100 igual a 1. Pero hacemos lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Identificamos a cuadrada y b cuadrada en los denominadores buscando el mayor entre estos. Luego se hace a y b y por último determinamos los elementos respectivos de la elipse a graficar. Entonces tenemos
el foco, los focos están en 0, raíz de menos raíz de 19 y en 0, raíz de 19. Los vértices están en el A 0, menos 10 y 0,10. El B está en menos 9,0 y 9,0. Longitud de un eje mayor 2A, B igual a 20. Longitud del eje menor es 2B, que es igual a 18. El lado recto es igual a 2B al cuadrado sobre A. Nos da que 2 por 8 de 10, nos da, tenemos que 162 sobre 10 es igual a 1 a 16,2. En el ejercicio 2B nos piden hallar la ecuación canónica de cada elipse con centro en 0,0 y a partir de las coordenadas dadas. Nos dan las coordenadas 5,0 y 4,0. Para hallar la ecuación canónica de las condiciones dadas, primero debemos darnos cuenta de las coordenadas A y F. Estos puntos están en el eje mayor siempre, ya que sus coordenadas reflejan la distancia de X. Entonces el eje local de la ecuación es X de las coordenadas, podemos hallar A y C. Luego mediante el teorema de Pitágoras hallamos B y formulamos la ecuación. Como vemos aquí tenemos la ecuación. Entonces tenemos que la ecuación canónica es X al cuadrado sobre 75 más Y al cuadrado sobre 9. Tenemos la excentricidad, el punto de, dicen excentricidad es 7 sobre 9 y eje menor en Y. Para saber cuál es la ecuación canónica con la situación dada, primero hallamos a C y a A mediante la excentricidad. Luego hallamos B y formulamos la ecuación canónica de manera que el eje local está en el eje X debido a que nos dicen que el lado menor está en el eje Y, entonces el eje mayor y el eje focal debe estar en el eje X. Tenemos que ver, luego de hacer la fórmula que nos planteamos aquí en el ejercicio, tenemos que B es igual a 4 raíz de 2, que esto es igual a X al cuadrado sobre el cuadrado más Y al cuadrado más B al cuadrado. Entonces X al cuadrado sobre 81 más Y al cuadrado sobre 32 es la ecuación canónica de este ejercicio. Conclusiones, concluimos que para pasar de la ecuación canónica a la ecuación general de una parábola, tenemos que hallar a D, a F y a K para hallar la ecuación canónica de este, ya que a partir de esto tenemos nos da el punto, el foco y el vértice de este. Gracias. Buenos días, soy padre de Claudia Está, yo le vengo a hablar sobre la página 196, página 197. Bueno, comenzamos con la página 196, el ejercicio 2B. Identificar los elementos de cada elipse. X más 2 elevado a 2 sobre 25 más Y más 1 elevado a 2 sobre 100 es igual a 1. Para identificar los elementos de la elipse, primero debemos hallar ciertos elementos en la ecuación como H y K, hallar el centro y luego identificar A, B y C para poder determinar todos los elementos de la elipse. Como decíamos, debemos hallar H, que es igual a 2 y K es igual a 1. Entonces 25 es menor que 100, entonces 25 es igual a B2, 100 a 2, 5 a B. Y A es igual a 10, C es igual a raíz de A2 menos B2, entonces C es igual a raíz de 100 menos 25. Bueno, tenemos los focos y como vemos ahí, encontramos los vértices. Longitud del eje mayor, longitud del eje menor, ecuación del eje focal, longitud del lado recto. Pasamos al ejercicio 2D. Para identificar los elementos de la elipse, debemos sacar ciertos datos de la ecuación como H y K, también ver a qué eje paralelo el eje focal y hallar A, B y C para determinar todos los elementos. X menos 5, 2 elevado a 2 sobre 6 más Y menos 4 elevado a 2 sobre 5, eso es igual a 1. Entonces 6 mayor que 5, entonces 6 es A2, 5 es B2, entonces A es igual a raíz de 6 y B es igual a raíz de 5. C es igual a raíz de A2 menos B2, entonces C es igual a 6 menos 5. Entonces y C sería igual a raíz de 1 y por lo obvio C valdría 1. Seguimos con el centro, después con los focos, los vértices, longitud del eje mayor, longitud del eje menor, longitud del lado recto, la eje focal. Continuamos con el ejercicio 3B. Representa la lista en un plano cartesiano. Para representar la lista en el plano cartesiano necesitamos algunos datos como el centro, los focos, los vértices y el eje focal, por lo que tenemos que encontrar estos elementos. Realizamos el siguiente ejercicio y como vemos en pantalla, realizamos la fórmula anterior y observamos la gráfica. Ahí están los focos, los vértices y el eje focal. El ejercicio 3D. Para poder graficar la elipse, primero debemos hallar sus elementos y luego podemos graficar. El ejercicio es el siguiente: X menos 3 elevado a 2 sobre 4 más Y más 2 elevado a 2 sobre 3 es igual a 1. 4 mayor que 3, el eje focal de la ecuación es paralelo al eje X. Aplicamos las fórmulas y gracias a la fórmula, mediante la fórmula encontramos el eje focal, los focos y los vértices. Observamos la gráfica que está abajo a la derecha. El punto 4b, tenemos que hallar la ecuación canónica de la elipse según las condiciones dadas. Tiene el vértice A,
menos 5 en el eje de la x y 2 en el de la y, y a 3 en el eje de las x y 2 en el de la y. Entonces vamos a lo de b, menos 1 en el eje de las x y 4 de la y, y b en el 1, menos 1 en el eje de las x y 0 en el eje de la y. Con los vértices de la elipse que nos dan, podemos hallar el centro a, b y a. Luego hallamos con eso, podemos construir la ecuación canónica de la elipse en cuestión. Menos 5 y 2 y a en 3 y 2. Como la parte de los dos es constante en los puntos 2. En los dos puntos, 2 es igual a acá y la ecuación tiene el eje focal paralelo a x. Y en B, como la elipse tiene un eje focal paralelo a x, es igual a menos 1 para hallar a, podemos hacer lo siguiente. A menos a es igual a menos 5. Entonces menos 1 menos a es igual a menos 5. Entonces a es igual a menos 5 más 1 y nos daría un total de 4. Para hallar a b, tenemos que hacer lo siguiente. B más k es igual a menos 1. B más 2 es igual a menos 1 y b menos 1 menos, y b es igual a menos 1 menos 2. Entonces b es igual a menos 3. Como lo anterior formamos la ecuación canónica. La formamos de para abajo. En el ejercicio 4D tiene el centro en 0, 0, 0 y excentricidad en E, que es igual a 5 sobre 7. Para hallar la ecuación canónica tomamos la forma con el centro 0, 0 y determinamos C y A con la excentricidad. Y con esos valores hallamos B para formar la ecuación general. Esta puede tener dos formas, ya que no se nos especifica sobre que el eje es focal. Entonces, el lado azul representa la ecuación si el eje focal está sobre el eje de las X y el lado morado representa la ecuación si el eje focal está sobre el eje de la Y. Tendríamos que resolver la siguiente fórmula que está arriba para llegar a esa ecuación. Perdón, para dar valor a B. En el punto 5b, indica cuáles son las siguientes ecuaciones que corresponden a circunferencia, por esa parábola y por esa elipsis. Y más 1 elevado a 2 es igual a menos 8, x menos 2. La ecuación que nos representa la ecuación canónica es la ecuación canónica de una parábola con centro en h y k, las cuales podemos identificar debido a la forma de esta, en donde y menos k a la 2 es igual a 4p que multiplica x menos h. Esas partes pueden ser identificadas en la ecuación. Por ende, esa ecuación corresponde a una parábola. Y más 1 a 2 es igual a menos 8 que multiplica a x menos 2. En la 5b, x2 sobre 11 más y2 sobre 12 es igual a 1. La ecuación la ecuación nos muestra en la ecuación canónica de una elipse con centro 0, 0, esto es debido a la forma en que se encuentra, ya que se tiene en la ecuación a x2 sobre b2, en este caso debido a que la elipse tiene su eje focal en el eje de la y. Y esta parte anterior nos muestra que el eje menor está en el eje de las x, mientras que la parte y2 a2 sobre a2 nos muestra que el eje mayor y el eje focal están en el eje y también. Por lo que se nos demuestra que esta ecuación representa la de una elipse x2 sobre 11 más y2 sobre 12, que es igual a 1. Continuamos con el ejercicio de la página 117, el 8 y el 9. El punto número 8 es el siguiente. Para hallar la excentricidad, respuesta es la siguiente. Para hallar la excentricidad de la órbita de la Tierra, primero debemos hallar los valores de A y C. En la imagen se nos muestra los valores que al sumarse corresponden al eje mayor, es decir, a 2A. Al hallar A, nos damos cuenta de que 152 por 10 kilómetros, por 10 más 6 kilómetros corresponden a A más C, por lo que podemos despejar C en esta ecuación y hallar la excentricidad. Ahí vemos la ecuación. De aquel valor de excentricidad podemos decir que la órbita de la Tierra es una elipse cercana a una circunferencia, siendo que el valor de una excentricidad es cercano a 0. El ejercicio 9 es el siguiente. La respuesta. Tomando la Tierra como un focus, la mínima distancia de la Luna sería A menos C, siendo la distancia máxima de la Tierra a la Luna A más C, o sea, es decir, 63 veces el radio de la Tierra, que es 400.491 kilómetros. Teniendo en cuenta la excentricidad de la Luna, que es 0.0678, y sabiendo que esta es igual a C sobre A, podemos hacer una ecuación con los datos que tenemos. Observando, vemos que podemos formar dos ecuaciones en donde tenemos a C, a y a C como incógnitas. Entonces, para encontrar estos valores debemos hacer un sistema de ecuaciones 2 por 2. Luego encontramos la distancia mínima, que es A menos C. Realizamos la ecuación 2 por 2, que está en el medio positivo. Encontramos que la distancia mínima de la Luna de la Tierra es de 34962.61 kilómetros. Continuamos con los ejercicios de la página 199, 2b y 2d. En el 2b, indica los elementos de cada elipse, luego representa las elipses en planos cartesianos. El siguiente ejercicio es el siguiente. 4x2 más 25y2 menos 8x más 200y más 304 es igual a 0. Para hallar los elementos debemos sacarlos de cada una de las partes, así obteniendo los datos para cada uno de los elementos. Bueno, como dijimos, tenemos que sacar los elementos. 4 representa A, que es el color amarillo, 25 representa C, que es el color verde, 8 representa D, que es el color azul, y 200 representa AE, que es el color morado. Resolvemos esto y encontramos, gracias a ellos encontramos los focos, los vértices, longitud del eje mayor, longitud del eje menor, ecuación del eje mayor y longitud de lado recto. La gráfica la encontramos abajo a la derecha. Vamos a observar la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, ecuación del eje mayor, etc.
El 2D, 4x2 más y2 menos 8x menos 2y es igual a menos 1. Similar al ejercicio anterior, para hallar los elementos debemos despejar cada una de las partes de la ecuación para poder hallar los elementos correspondientes. 4 representa 8, y representa a c, d representa 8 y e representa 2. Lo realizamos mediante la fórmula y encontramos los focos. En la gráfica nos encontramos los vértices, longitud del eje mayor, es muy similar al ejercicio anterior. En conclusión, esta gráfica estos ejercicios nos dejó un excelente aprendizaje de cómo usar las fórmulas y realizar las gráficas. Gracias por su atención.